Durante mi juventud, trabajé como camarógrafo en un estudio de televisión local. La mayoría de mis días transcurrían filmando programas infantiles, pero hubo uno en particular que me marcó para siempre. El Jardín de los Sueños era un espectáculo colorido y alegre que cautivaba a los niños con su elenco de personajes entrañables. La estrella principal era un títere llamado Pepe, un conejo de peluche de ojos brillantes que siempre irradiaba felicidad. Los niños adoraban a Pepe y sus travesuras, pero algo siempre me inquietó sobre ese programa. Una tarde, preparábamos el set para la filmación de un nuevo episodio del programa titulado Ayudemos a los demás. El estudio estaba lleno de entusiasmo y muchas expectativas. Risas y charlas animadas llenaban el espacio mientras los técnicos ajustaban las luces y los decorados, y los actores se preparaban para interpretar alegres escenas llenas de mensajes positivos. Entre el ajetreo y el ruido, algo llamó mi atención. Un montón de muñecos, apilados descuidadamente en un rincón del estudio. Entre ellos, algo parecía fuera de lugar. Observé más de cerca y noté que uno de los muñecos, similares a Pepe, mostraban signos de desgaste y descuido. Mi curiosidad me llevó a preguntar sobre el descuido de los muñecos, pero antes de que pudiera formular una sola palabra, una sucesión inesperada de eventos cambió completamente el rumbo de la situación. En ese momento, las luces del estudio se atenuaron, anunciando el comienzo del espectáculo planificado para esa tarde. El repentino apagón de luces sumió el estudio en la oscuridad durante unos instantes. Cuando las luces volvieron a encenderse, mi mirada se dirigió de inmediato hacia donde estaban apilados los muñecos. Sin embargo, para mi sorpresa, ya no estaban allí. El montón de muñecos, que apenas unos segundos antes había estado en el rincón del estudio, había desaparecido por completo. La confusión se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que algo tan evidente como un montón de títeres pudiera evaporarse en cuestión de segundos? La duda y la intriga de conocer más a fondo el misterio de lo que había presenciado me llevó a escabullirme una noche después de que todos se habían ido. Me aventuré a explorar el lugar donde guardábamos los títeres. Había una extraña puerta detrás del escenario principal, apenas visible en la penumbra. Al abrirla, me encontré con una habitación llena de marionetas desgastadas y olvidadas. Al principio, noté un olor penetrante a putrefacción que invadió mis sentidos al momento de entrar a la habitación. Era un hedor abrumador, como si algo hubiera estado pudriéndose durante un tiempo considerable. El aire pesado y viciado me golpeó de inmediato, provocándome náuseas. Busqué frenéticamente la fuente de ese olor, pero nada en la habitación parecía estar en descomposición. La sensación era desagradable, como si el olor fuera solo una pista de algo mucho más inquietante y siniestro acechando en las sombras de aquel lugar oculto. En el rincón más oscuro de la habitación estaba una marioneta que nunca había visto en el programa. Pero algo estaba terriblemente mal. Su apariencia era grotesca. Estaba sucio y olía muy mal, su rostro deformado en una mueca distorsionada. Me acerqué con cautela y descubrí algo aterrador. Tomé el muñeco y de él cayó una mano en descomposición, llena de gusanos. Casi me vomito al ver la mano descompuesta, pero traté de guardar la calma. La habitación estaba llena de muñecos que parecían tener la mirada puesta en mí. Sus ojos vacíos seguían cada uno de mis movimientos, como si estuvieran ansiosos por contar su propia historia macabra. Me sentí atrapado en un ambiente de horror. Mientras retrocedía lentamente, tropecé con un estante repleto de muñecos. Cayeron al suelo, dispersándose por toda la habitación. Entre el desorden de cuerpos de trapo y plástico, algo aún más horroroso pude percibir. Pedazos humanos parecían emerger de entre las costuras de aquellos juguetes inertes. Entre los objetos dispersos, mi mirada se posó en un frasco en el que se amontonaban pequeñas esferas brillantes. En un primer vistazo, pensé que eran canicas debido a su forma y textura. Sin embargo, al acercarme más, una oleada de horror recorrió mi cuerpo. Eran ojos humanos. Los mismos ojos que habían adornado las caras de los muñecos presentados en la televisión. Una enfermiza conexión se revelaba ante mí. Aquellos ojos cosidos meticulosamente a las caras inanimadas de las marionetas, provenían de esta espeluznante colección. El escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba aquella macabra exhibición. Cada par de ojos parecía seguirme con su mirada inerte y gélida, como si estuvieran conscientes de mi presencia.
Conmocionado y temblando, apenas podía creer lo que mis ojos presenciaban. Instintivamente, saqué mi teléfono temblando y marqué frenéticamente el número de emergencia. Al explicar la situación a las autoridades, mi voz se quebraba mientras intentaba describir la escena macabra que se desarrollaba frente a mí. Las palabras apenas salían de mi boca, la urgencia en mi tono no lograba transmitir el miedo y la confusión que se apoderaban de mi ser. Por favor, deben venir aquí de inmediato. Hay algo terrible ocurriendo. Supliqué al operador, tratando de mantener la compostura mientras la habitación parecía estremecerse con cada sombra retorcida que se alzaba desde el suelo. El lugar se llenó de policías y pronto las luces rojas y azules parpadeantes se reflejaron en cada rincón del vecindario. El ajetreo de las autoridades atrajo la atención de los vecinos, quienes se aglomeraron en las cercanías tratando de vislumbrar lo que estaba ocurriendo. A medida que la noticia se extendía, las cámaras de los medios locales se sumaron al caos. Los reporteros ansiosos buscaban obtener cualquier información sobre lo sucedido. Las imágenes de la escena comenzaron a transmitirse, alimentando la inquietud en el pueblo. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y teorías, mientras la comunidad entera quedaba conmocionada ante la revelación perturbadora. En las calles, conversaciones consternadas se entrecruzaban entre susurros nerviosos. Nadie podía comprender cómo un lugar aparentemente inocente había albergado tal horror en su interior. El nombre del programa infantil y su famoso títere, antes sinónimos de alegría y diversión, ahora evocaban temor y escalofríos. La voz oficial de la policía resonó a través de los medios locales, enviando un escalofrío colectivo por todo el vecindario. El comunicado que se emitió dejó a todos en shock. Las partes encontradas en la habitación pertenecían a personas desaparecidas, principalmente individuos sin hogar. El impacto de esas palabras resonó profundamente en la comunidad. El silencio que siguió al anuncio era palpable, cargado de horror y consternación. La idea de que aquellos muñecos aparentemente inofensivos estuvieran vinculados a las desapariciones de personas vulnerables era aterradora. Las semanas transcurrieron en un tenso silencio. La incertidumbre persistía, sin respuestas claras por parte de las autoridades sobre lo ocurrido en el estudio. La comunidad permanecía en alerta, tratando de comprender el oscuro enigma que envolvía al programa infantil y su macabra conexión con las desapariciones. Un mes después, un comunicado de la policía sacudió a todos. La voz del oficial a cargo resonó a través de los medios locales. Querida comunidad, finalmente se ha detenido al responsable de estos terribles crímenes. El perpetrador era el coordinador de la serie, quien, según nuestras investigaciones, cometía los asesinatos de personas sin hogar bajo la creencia retorcida de salvarlas. Este individuo mutilaba sus cuerpos y escondía partes en los títeres del show, convencido de que así podría transmitir la supuesta energía positiva de sus supuestas buenas acciones. El impacto de esas palabras fue abrumador. La idea de que alguien desde dentro del programa, una figura clave en la producción, estuviera detrás de tales atrocidades estremeció a la comunidad. La confianza en lo que una vez fue una fuente de entretenimiento y valores positivos se desvaneció por completo. La revelación detrás de las desapariciones fue como un golpe visceral para todos. La noción de que aquel programa, que promovía valores de solidaridad y ayuda, escondiera un horror tan profundo era desconcertante. Aunque el responsable fue arrestado, el daño ya estaba hecho. El programa infantil, que antes había sido un símbolo de inocencia, quedó marcado por la oscuridad. La comunidad quedó conmocionada, luchando por reconciliar la imagen de un programa que alguna vez había traído alegría y enseñanzas positivas con la realidad macabra que se había ocultado tras bambalinas. La cicatriz dejada por estos terribles acontecimientos perduraría por mucho tiempo en la memoria de todos.